Gloria a Dios. Vamos a meditar la palabra del Señor en esta noche. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1 hasta el verso 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. En esta noche vamos a estar meditando la palabra del Señor bajo el tema: el Espíritu de Jesús nos está preparando. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando en esta noche. Como podemos observar el pasaje que acabamos de leer, encontramos que Jesús, después que fue bautizado, dice la Escritura que Jesús había ido hasta el Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando. Dice la Escritura que allí Jesús fue bautizado, y luego que Jesús se bautizó, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal de paloma, y dice que lo llenó. Luego que Jesús fue bautizado, dice la Escritura que se dirigió hasta el desierto. Pero me llama mucho la atención lo que Jesús estuvo haciendo en el desierto. Jesús en el desierto, dice la palabra de Dios, que estuvo ayunando. Yo no sé en esta noche, la pregunta que el Señor tiene para cada uno de nosotros es: ¿qué hemos estado haciendo en el desierto de la prueba? Porque muchos pudieran hacer muchas cosas en medio de una prueba, pero nota lo que Jesús hizo mientras estuvo en el desierto. El Hijo de Dios, dice la Escritura que estaba lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, eso no lo detuvo para no entrar en un tiempo de ¿qué? De ayuno y de oración. Yo creo que es lo que Dios espera que tú y yo hagamos en medio de este tiempo. Sin duda alguna, creo que Dios lo que más anhela es que en medio de la prueba nosotros busquemos más de Él. Ahora, cuando yo estoy observando este pasaje, yo puedo encontrar que mientras Jesús estuvo ayunando, ¿sabes una cosa? La Biblia no registra que Jesús hubiese estado
estado acompañado. ¿Qué me quiere decir, pastor? Que mientras Jesús estuvo en el desierto, la Biblia no registra que María, su madre, hubiera estado con él. La Biblia no registra que José, su padre, hubiera estado con él. La Biblia no registra, ¿sabes una cosa? Que sus hermanos hubiesen estado con él. La Biblia no registra que Pedro, que Juan, que ninguno de los que posteriormente él llamó estuvieron con él. ¿Sabes una cosa? Jesús en el desierto humanamente estuvo solo, pero ¿sabes algo? Jesús en medio del desierto, dice la escritura, que lo que estuvo haciendo fue orando y ayunando, orando por 40 días y 40 noches. Así que cuando Jesús, estando en medio del desierto, dice la escritura que vino Satanás para tentarlo, Jesús no cayó en ninguna de las tentaciones del diablo. El diablo quiso que Jesús cayera en las tentaciones que él había puesto delante de él. Pero sabes una cosa, dice la escritura que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. El corazón de Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, y por esa razón Jesús no tenía lugar en su corazón para el pecado. Yo no sé cuántos me están siguiendo en esta noche, porque sabes una cosa, hay quienes en medio del desierto nunca buscaron a Dios. Hay quienes en medio de la prueba no se han acercado a Dios. Por el contrario, han estado pecando. ¿Sabes por qué? No porque han estado solos, no porque los hombres le dieron la espalda, porque como podemos ver acá, Jesús en el desierto no estuvo acompañado, pero dice la escritura que su corazón estaba lleno del Espíritu Santo. Yo no sé si tú me estás siguiendo, pero ¿sabes algo? Los que deciden pecar en medio de la prueba lo hacen sencillamente porque en su corazón tienen deseo de pecar. ¿Sabes por qué? Porque en su corazón albergan el pecado. Así que Jesús pudo haber caído en cualquiera de las tentaciones que le puso el diablo, pero Jesús no pecó. ¿Sabes por qué? Porque su corazón estaba lleno del Espíritu Santo. En esta noche el Señor nos está hablando. En esta noche el Señor nos está diciendo que su espíritu nos está preparando. Yo no sé si tú estás dispuesto a tomar esta palabra. Yo no sé si tú vas a tomar este mensaje que el Señor nos está hablando. Pero si algo quiere el Señor que hagamos en medio de la prueba que estamos viviendo, es que nos estemos preparando. Y algunos se preguntarán, ¿preparándonos para qué? ¿Sabes una cosa? Jesús sabía que el propósito para el cual Él había venido a esta tierra apenas estaba por comenzar. Jesús había vivido 30 años al lado de su padre, al lado de su madre. Jesús esperó el tiempo señalado. ¿Para qué? Para cumplir el ministerio que el Señor, su Padre, le había confiado. Pero antes de cumplir el ministerio, antes de salir al cumplimiento de su llamado, ¿sabes una cosa? A Jesús le tocó estar ¿en dónde? En el desierto. Yo no sé si en esta noche esto te está hablando. Quizás tú dirás, wow, pero Dios me dio tantas promesas. Wow, pero si el Señor a mí me llamó. Wow, pero el Señor a mí me apartó. Wow, pero si el Señor dijo que conmigo iba a hacer esto, iba a hacer aquello. Yo no entiendo por qué ahora está sucediendo lo que a nivel mundial está pasando. ¿Sabes lo que tienes que entender? Que así como a Jesús antes de comenzar el ministerio le tocó estar en el desierto, así mismo te ha estado aconteciendo y así mismo me ha estado pasando. ¿Sabes una cosa? Tenemos que entender que lo que viene es el cumplimiento de aquello que Dios había prometido para nuestras vidas. Tú no te tienes por qué detener. Tú no tienes por qué creer lo contrario. ¿Sabes? Jesús estaba en el desierto. No estaba acompañado. No estaba su madre, no estaba su padre, no estaban sus hermanos, no estaban los que posteriormente serían sus discípulos. No estaba, estaba solo.
Y ¿sabes algo? No tomó el tener hambre como una justificación para escuchar la voz del diablo, o peor, para obedecerla, para hacer lo que el diablo le estaba hablando. Yo no sé si esto te está hablando en esta noche, pero si algo quiere Dios es que tú comiences a cerrar tus oídos al diablo. Si algo quiere Dios es que no tomes como excusa, como pretexto para hacer lo malo que estás pasando en medio de una prueba. Jesús, ¿sabes una cosa? Necesitó pasar por el desierto. ¿Para qué? Para prepararse para lo que posteriormente tenía preparado su Padre. Si Jesús no se prepara, seguramente no hubiese podido cumplir el llamado que vino a cumplir a esta tierra. Jesús necesitó prepararse. ¿Para qué? Para poder cumplir su ministerio, como vemos acá en el Evangelio de Lucas. Porque dice la Escritura que luego que Jesús salió del desierto, ¿de qué manera? Aprobado. ¿De qué manera? Habiendo vencido las tentaciones del diablo. ¿Qué es lo que dice acá el versículo 14 y 15? Dice la palabra del Señor: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado. Pero sigue diciendo más adelante: y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mira lo que estamos observando acá. Fue necesario, ¿sabes una cosa? Antes que Jesús comenzara el ministerio que el Padre le había confiado, que Jesús estuviera en el desierto. ¿Sabes? El desierto muchas veces va a ser un lugar por donde nosotros no vamos a querer pasar, donde nosotros no vamos a querer estar. Pero en esta noche el Señor nos está hablando. El desierto es el lugar donde nosotros somos preparados. El desierto es el lugar donde el diablo muchas veces va a venir y nos va a tentar, pero en ese mismo lugar, ¿sabes una cosa? Es donde nosotros nos vamos a fortalecer en el poder del Señor. Es donde nosotros nos vamos a negar a la carne. Es donde nosotros vamos a renunciar al mundo. Es donde nosotros vamos a decirle no al pecado. Es donde nosotros vamos a crucificar al hombre de pecado. ¿Sabes? Jesús, luego que salió del desierto, dice la Escritura, que entonces fue a cumplir su ministerio. Hay quienes quieren que Jesús los tome y los lleve a las naciones. Yo quiero predicar aquí, yo quiero predicar acá, yo quiero ser este ministro, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Pero no han entendido que la prueba por donde hemos estado pasando es para que en ella busquemos a Dios como nunca antes lo habíamos buscado. 40 días y 40 noches necesitó Jesús. ¿Para qué? Para prepararse. ¿Prepararse para qué? Para cumplir su ministerio. Pero ¿sabes también para qué necesitó Jesús ese tiempo? Jesús necesitó ese tiempo. ¿Sabes para qué? Para poder enfrentar a los líderes religiosos de aquella época. Jesús necesitó ayunar 40 días, 40 noches, estar en el desierto, ser tentado por el diablo, vencer la tentación, para después poder vencer, para después poder enfrentar a los líderes religiosos de la época en que Jesús se encontró en esta tierra, como lo podemos ver acá en el libro de Mateo, el capítulo 21, versículo 23. Vamos a leer. Observa cómo dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad?
Respondiendo Jesús dijo: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mira lo que Jesús pudo hacer después que estuvo en el desierto, después que en medio del desierto estuvo ayunando, después que en medio del desierto estuvo orando. ¿Sabes una cosa? Jesús no se dejó intimidar por los líderes espirituales o religiosos de aquella época. Jesús no les temió a ellos. Jesús no permitió que ellos detuvieran el propósito por el cual Él había venido a esta tierra. Jesús no se dejó intimidar. Jesús no se dejó engañar. ¿Sabes una cosa? Jesús logró enfrentar con todo el poder y toda la autoridad que su Padre, a través de su Santo Espíritu, le había dado. Necesitamos entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en medio de este tiempo, iglesia. Pueblo de Dios, amigo, tú que estás conectado acá, necesitamos entender, es tiempo que comprendamos que si Dios está permitiendo esta pandemia, seguramente en medio de ella Él está haciendo algo. ¿Sabes una cosa? Sería ilógico. Jesús, después que se bautizó, dice la Escritura que el Espíritu Santo había venido sobre Él, estaba lleno. Ya Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué tendría que pasar por un desierto? Yo no creo que el Padre lo quería castigar. Yo no creo que el Padre, ¿sabes una cosa?, quería darle a Jesús un castigo antes de que cumpliera lo que tenía para Él. No, yo no creo eso. Yo creo que era necesario. ¿Sabes algo? Jesús necesitó prepararse para soportar la traición de Judas. Jesús necesitó pasar por el desierto, preparar su corazón para cuando Jesús lo traicionara. Como vemos acá en el libro de Lucas 22:48, observemos lo que dice la Escritura. Dice: entonces Jesús le dijo a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Observa lo que Jesús hizo frente a la traición de Judas. Yo no sé cuántas veces a ti te han traicionado. ¿De qué manera reaccionabas cuando a ti te traicionaban? ¿Será que tú puedes decir en este momento: yo estoy preparado para soportar cualquier tipo de traición? Bueno, déjame decirte que Jesús, el Hijo de Dios, pudo soportar la traición de Judas. Y muchos me dirán: no era el Hijo de Dios. ¿Sabe? La Escritura dice que Jesús se despojó, se hizo hombre, quedó en tu misma y en mi misma condición. Él necesitó llenarse del Espíritu Santo de Dios. Él necesitó tener al Espíritu Santo en su vida. ¿Para qué? Para que cuando Judas lo traicionara, él soportara esa traición. Yo no sé si la palabra en esta noche te está hablando, pero hay algo que el Señor quiere hacer con tu vida. Hay algo para lo cual tú viniste a esta tierra. Hay algo para lo cual Dios te escogió. Hay algo para lo cual Dios te apartó. Hay algo para lo cual Dios te llamó. Hay algo que Dios quiere hacer con tu vida, pero déjame decirte, Dios te está preparando. Así que Jesús necesitó prepararse. ¿Para qué? Para soportar la traición de Judas. Jesús
necesitó prepararse. ¿Sabes para qué? Para soportar la negación de Pedro. Jesús pudo soportar que uno de sus discípulos, que le había prometido que estaría con él, que estaba dispuesto a ir hasta la misma muerte, lo negara. Así que Jesús necesitó prepararse para soportar la negación de Pedro, como lo vemos acá en el capítulo 22 de este mismo libro, del versículo 54 al 61. Dice la palabra del Señor: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmando, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo no sé si tú estás conectado acá, pero observa lo que está pasando. ¿Sabes una cosa? Alguien que en un momento te prometió. Yo no sé cuántas personas en esta vida te han prometido algo. Yo no sé cuántas personas te juraron fidelidad. Te dijeron: yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Te dijeron: yo nunca te voy a dar la espalda. Yo nunca te traicionaría. Yo nunca te negaría. Bueno, Pedro le dijo al Señor: yo estoy dispuesto a hasta dar la vida. Y sabes una cosa, ahora lo estaba negando. Sabes una cosa, cuando se cumplió lo que Jesús decía, o lo que Jesús dijo, dice la Escritura que Pedro volteó a ver a Jesús y Jesús lo estaba viendo. Tremendo. Cuando nos preparamos, ¿para qué? Para soportar. Yo no sé cuántos me están siguiendo en esta noche, pero hay gente que no está dispuesta a caminar con el Señor. Hay gente que no está dispuesta a obedecer a Dios. Hay gente que no está dispuesta a soportar las pruebas. ¿Sabes por qué? Porque nunca se han preparado para ello. El desierto tiene que ser un lugar donde tú te prepares para hacer lo que Dios te llamó. No es un lugar para que te debilites. No es un lugar para que tú te mueras. No es un lugar para que tú dejes de orar. No es un lugar para que tú dejes de ayunar. No es un lugar para que tú dejes de meditar la palabra de Dios. No, ese no es el propósito de la prueba. Ese no fue el propósito con el que Jesús fue al desierto. Jesús fue al desierto a llenarse más de la presencia de Dios. Así que tú debes entender que en medio de esta prueba el Señor nos está preparando. Iglesia, el Señor nos está preparando. Pedro, ¿sabes una cosa? Negó a Jesús. Lo negó. Y Jesús, ¿sabes una cosa? Lo soportó. Jesús pudo soportar la negación de aquel discípulo que tanto había estado cerca del Señor. ¿Sabe? Jesús se preparó para soportar el abandono de sus discípulos. Jesús se preparó para soportar el abandono de todos los que un día estuvieron con él. Marcos 14:50. Vamos a observar lo que dice acá. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mira lo que está sucediendo acá. Todos los discípulos, todos los que en un momento habían estado caminando con el Señor,
todos los que en un momento habían estado gozando del favor, de la bendición que Jesús estuvo dando cuando multiplicó los panes, cuando multiplicó los peces, gente a la que Jesús había sanado, gente a la que Jesús había liberado, gente a la que Jesús, ¿sabes una cosa? Le había sacado de una condición donde el diablo los tenía oprimidos, luego que a Jesús lo arrestaron. Dice la palabra de Dios que todos huyeron, todos le dieron la espalda. Te pregunto, ¿qué tal si Jesús no hubiese estado preparado? ¿Qué tal que Jesús no se hubiese preparado para soportar que todos los que un día se beneficiaron de él, ahora le estaban dando la espalda, ahora lo estaban dejando solo, ahora estaban huyendo? ¿Sabes una cosa? No hay razón alguna, no hay motivo alguno para uno dejar que su corazón se le dañe. La Escritura dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Hay quienes están justificando que esa persona me dio la espalda, que tanto que yo la ayudé, que tanto que yo le di la mano, que tanto que yo me porté bien con él, que tanto que yo me porté bien con ella. ¿Sabes una cosa? No permitas que el malagradecimiento de muchos te hagan desenfocarte de lo que Dios tiene para tu vida. Jesús no se desenfocó. Jesús sabía que la victoria estaba cerca. Jesús sabía que la cruz estaba cerca. Jesús sabía que su propósito en la tierra estaba para cumplirse. Por eso el diablo estaba haciendo todo lo necesario. ¿Sabes para qué? Para hacerlo desmayar, para hacerlo quitar la mirada de donde él la tenía puesta. Muchos te van a dejar solo. Muchos, ¿sabes una cosa? Que se beneficiaron de ti, que comían de tu mano, que comían en tu casa, que les diste empleo, que les diste, ¿sabes una cosa? Que les tendiste tu mano. Te van a dar la espalda, pero eso no te debe hacer desmayar. Muchos que tuvieron el beneficio de Dios a través de ti te van a abandonar, pero qué bueno que este tiempo te ayudó para que tu corazón lo soportara. Jesús soportó que muchos, o que todos los que un día le siguieron, ahora lo dejaron, ¿qué? Lo dejaron solo, porque muchos están dispuestos a estar contigo mientras todo está bien, mientras todo, ¿sabes una cosa? Mientras haya dinero, mientras haya comodidad, mientras haya la facilidad, mientras todo lo que ellos están buscando, porque ellos no buscan estar contigo, ellos buscan lo que hay en ti, ellos buscan lo que pueden tener de ti. Cuando ellos vieron que lo que Jesús les estuvo dando por un momento, porque a Jesús lo detuvieron, ellos dijeron: nos va a pasar lo mismo que a él, huyamos. No estuvieron dispuestos a continuar con Jesús. Hay gente que cuando te ve enfermo te da la espalda. Hay gente que cuando ve que te comienza a ir mal en la parte financiera te da la espalda. Hay gente que cuando comienza a ver tu hogar en problemas te da la espalda. Hay gente que cuando comienza a ver a tus hijos en la dificultad te dan la espalda. Pero ¿sabes una cosa? Jesús se preparó para eso. Jesús se preparó ¿para qué? Para que cuando sus discípulos le dieran la espalda, él mantenerse fiel al propósito del Padre. Así que yo no sé cuántos me están siguiendo en esta noche, pero Jesús necesitó estar en el desierto. Nosotros necesitamos, en medio de la prueba, buscar a Dios como Jesús buscó la comunión con el Padre, llenarnos más de la presencia del Espíritu de Dios. ¿Sabe? Jesús se preparó para perdonar al pueblo. Jesús se preparó. Lucas 23, 34. Observa lo que dice acá. Y Jesús decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Observa, Jesús se preparó para perdonar a aquellos
por los que él estaba muriendo y que asimismo ellos lo estaban matando. Yo no sé cuántos me están siguiendo, por favor. Si tú estás siguiendo, comienza a sentar, comienza a decir: Señor, tú me estás hablando. Yo sé que este tiempo, Señor, tú no lo has permitido solo por permitirlo. Yo sé que en medio de este tiempo tú estás haciendo algo. Yo sé que en medio del desierto tú llevaste y Salabacanda, tú permitiste que Jesús estuviera 40 días y 40 noches en el desierto buscando tu rostro, que el diablo viniera y lo tentara, pero no para que Jesús desmayara, pero no para que Jesús desistiera del llamado, pero no para que Jesús cayera en la tentación del diablo. Tú lo permitiste para que Jesús se fortaleciera, para que Jesús pudiera vencer lo que más adelante estaba preparado. Yo no sé si tú lo estás siguiendo, pero déjame decirte que Jesús preparó el perdón para aquellos que posteriormente lo estarían crucificando. Yo no sé si en esta noche tú estás dispuesto a perdonar, pero si algo quiere el Señor es que tú desde ya estés comenzando a darle lugar en tu corazón al perdón a todas esas personas que te habían hecho daño, esa gente que se olvidó, esa gente que se apartó, esa gente que te dio la espalda, esa gente que te maldijo, esa gente que te deseó lo mal. ¿Sabes una cosa? Comienza a perdonarlo. No dejes que tu corazón se dañe, no dejes que tu corazón se destruya, no dejes que lo que Dios tiene para ti se detenga por culpa de aquellos que no están en el propósito, que no han entendido lo que Dios tiene para ti. Hay gente que Dios va a permitir, y aunque parezca que ha sido para mal, al final resultará que fue para bien. Porque si esa gente no hubiesen hecho lo que ellos hicieron, el propósito de Jesús en la tierra tampoco se hubiese cumplido, tampoco se hubiese llevado a cabo. ¿Sabes una cosa? Jesús se preparó para dar mandamientos, como lo vemos acá en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra del Señor: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué me quiere decir, pastor? ¿Sabes una cosa? Jesús se preparó. ¿Sabes para qué? Para mandar a que así como Él lo había hecho, nosotros lo hiciéramos también. ¿Sabes una cosa? Jesús no comenzó su ministerio hasta que el Espíritu Santo no vino sobre Él. Jesús no comenzó lo que el Padre tenía para Él hasta que el Espíritu Santo no lo llenó. Y Jesús se lo estaba diciendo ahora a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén. ¿Saben una cosa? No se vayan a hacer las cosas a la loca, no se vayan a hacer las cosas a la carrera, no se vayan a hacer las cosas a su manera. Tienen que hacerlas en el orden, en la voluntad, en lo establecido por el Padre, en lo establecido por Dios. ¿Sabes una cosa? Jesús esperó 30 años y luego que esperó, dice la Escritura, que su ministerio, para poder iniciar, tuvo que primeramente estar en el desierto. Muchos se podrían desanimar, muchos podrían decir: pero wow, yo llevo una semana de estar en la iglesia, wow, pero yo llevo 5 días de estarme congregando y ya yo quisiera hacer esto, hacer aquello. ¿Sabes una cosa? Deja que el Señor te está preparando, deja que el Señor te está procesando, deja que el Señor quiera hacer algo con tu vida. ¿Sabes una cosa? El Espíritu que preparó a Jesús es el mismo Espíritu que nos está preparando. Ese es el mensaje en esta noche. Tenemos que entender que en medio de este tiempo tenemos que darle lugar al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes una cosa? No es con ejército, no es con fuerza, dijo el Señor, es con su Santo Espíritu. No intentes hacer algo que con tus fuerzas no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir, no lo vas a obtener, no se va a dar. Jesús se preparó para llevar a cabo el propósito de Dios, el propósito del Padre. Necesitó, ¿sabes qué? Que Jesús fuera lleno del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo estuviera en el desierto. Ese es el punto. ¿Cómo estás tú en medio del desierto?
en medio de la prueba, ¿será que tu corazón está lleno del Espíritu Santo o tu corazón está lleno de queja? Está lleno de dolor, de resentimiento, de amargura. Está lleno de deseo de pecar. Que fue lo que hicieron los israelitas cuando estuvieron en el desierto. El pueblo de Israel, ¿sabes una cosa? No tomó el desierto como lo debió tomar, como un lugar por donde Dios lo estaba llevando hacia el lugar que les había preparado. No, el pueblo de Israel tomó el desierto como un lugar de castigo, como un lugar de abandono, como un lugar donde Dios los había abandonado. Eso no fue lo que Dios hizo con ellos. Sencillamente Dios estaba probando su corazón. Ahora vemos a Jesús, el Hijo de Dios, en el desierto. ¿Sabes una cosa? Siendo tentado por el diablo. Dios no lo desamparó, el Padre no lo dejó, pero el Padre permitió que Jesús fuera tentado. Yo no sé cuántos en esta noche me están siguiendo. Yo no sé si tú estás aceptando este mensaje. Yo no sé si tú lo estás comprendiendo. Yo no sé si tú estás diciendo: wow, estoy entendiendo. Ahora entiendo que lo que el Padre quiere hacer con mi vida está por comenzar. Lo que el Padre quiere hacer con mi vida está cerca. Pero era necesario que yo pasara por todo lo que he estado pasando para que mi corazón se preparara, para que mi corazón estuviera preparado. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Eso es lo que el Señor quiere hacer con tu casa. Eso es lo que el Señor quiere hacer con tu familia. El Señor no te ha dejado. El Señor no te ha abandonado. El Señor no te ha desamparado. El Señor está contigo, iglesia. El Señor está contigo, hermano. El Señor está contigo, amigo. Sabes, el Señor está contigo. Tú tienes un propósito, sabes, por el cual el Padre te trajo a esta tierra. El Padre tiene un propósito contigo. Y si Él está permitiendo muchas cosas, es para que te prepares para lo que posteriormente viene. Vas a poder perdonar, vas a poder amar, vas a poder, ¿sabes una cosa? Ayudar a aquellos que se han caído, a aquellos que se han apartado, a aquellos que se han alejado. Tú vas a ser un instrumento útil en las manos de Dios. Le vas a servir a Dios como no te lo habías imaginado. Pero todo esto era necesario. Así que comienza a darle gracias a Dios. Allí donde tú estás, comienza a darle gracias al Señor. El Espíritu de Jesús nos está preparando. Ese es el mensaje en esta noche. El Espíritu Santo estuvo con Jesús en el desierto. El Espíritu Santo está contigo en la prueba. El Espíritu Santo no te ha dado la espalda. El Espíritu Santo no te ha abandonado. El Espíritu Santo no te ha dejado. El Espíritu Santo no te ha desechado. El Espíritu Santo te está guardando. Él llenó a Jesús. Él permitió que Jesús, ¿sabes una cosa?, fuera tentado por el diablo. Jesús venció porque en su corazón estaba el Espíritu, pero también estaba la palabra de Dios. El corazón de Jesús estaba lleno de la palabra del Padre para contrarrestar la propuesta del diablo. Vamos, toma la palabra que el Señor te está hablando, y toda mentira de Satanás, toda propuesta del diablo de claudicar, de desmayar, de apartarte, de alejarte, de dejar de hacer lo que Dios te dijo, comienza a citarle la palabra al diablo. Comienza a recordarle al diablo que hay una promesa y una palabra que Dios te dio. Hay una palabra que está en tu corazón. Hay una palabra que está encendida, que tú estás creyendo, que tú estás guardando, que tú estás obedeciendo y que no la vas a soltar, porque Dios va a hacer contigo todo lo que te ha dicho. Vamos, cierra tus ojos y comienza a adorar. Comienza a darle gracias a Dios allí donde tú estás. Vamos, adórale. Adora, iglesia. Adora. Vamos, adórale. Aleluya. Dios, bienvenido a este lugar y a nuestro corazón. Aleluya. Venías tu voluntad. Señor, tú estás en este lugar. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Aleluya. Ven y muévete otra vez. Sí, es Jesús. Espíritu
algo. Jesús, el Hijo de Dios, se preparó para tener un nombre que está por encima de todo nombre. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo se preparó, ¿sabes para qué? Para recibir un nombre que está por encima de todo nombre. ¿Sabes? Prepárate, porque lo que Dios tiene para tu vida estará por encima de todo lo que hasta el día de hoy tu vida había vivido. Lo que hasta el día de hoy tu vida había tenido. Se conocía el Hijo de Dios, existía el Hijo de Dios. Pero sabes una cosa, solo después de su humillación es que la Escritura registra que se le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Yo no sé si me estás siguiendo, pero hay algo que el Señor tiene para ti después de. Es tiempo de humillarnos, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de obedecer a Dios, es tiempo de entender que la prueba no es para alejarnos, no es para apartarnos, es para vencer en medio de ella. Prepárate, porque lo que Dios tiene para ti es muy grande. Vamos, síguele adorando, síguele adorando, síguele adorando. Hay un pueblo que se tiene que humillar. Hay un pueblo que tiene que entender lo que en medio de este tiempo el Padre ha estado buscando. El Padre ha estado esperando. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Vamos a adorarle. Jesús, como llenaste a los primeros discípulos, como te derramaste el día de Pentecostés, como descendiste sobre el aposento alto. Desciende en esta noche, desciende sobre tu pueblo, desciende sobre tu iglesia. ¿De qué manera estás enfrentando la tentación del diablo? Muévete,
pregunta para ti. ¿De qué manera estás enfrentando la tentación del diablo? Jesús la enfrentó lleno del Espíritu Santo. Jesús la combatió con la palabra de Dios. Vamos, no hay otra forma de vencer la tentación. Deja que el Espíritu Santo te llene y apodérate de la palabra de Dios. Tú vas a vencer. Lo que viene para tu vida es algo mucho mayor a lo que habías anhelado en tu corazón. La Escritura dice cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice la Escritura que Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu es el que escudriña lo más profundo de Dios. Así que en esta noche acepta lo que el Señor te está hablando. Si estás en medio de la prueba, no es para desmayar, no es para volver atrás, no es para rendirte. En la prueba el Señor está contigo si tú le das lugar. Jesús le dio lugar al Espíritu del Señor y en la prueba venció. No necesitó de su madre, no necesitó de su padre, no necesitó de María, no necesitó de José, no necesitó de sus hermanos biológicos, no necesitó de sus discípulos. El Espíritu Santo estuvo con él y él venció. Si tienes al Espíritu Santo y la palabra de Dios, vas a vencer. Así que no te rindas ante el pecado y no argumentes que te han dejado solo, que te han abandonado. El Señor está contigo y vas a vencer. Dale gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso, por la palabra que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a continuar y a seguir viendo tu gloria como la hemos sentido en esta hora, Señor. Muchísimas gracias. Amén y amén, Señor. Gloria a Jesús. No quisiera finalizar este tiempo sin que todo aquel que desee entregarle su corazón a Jesús en esta noche lo pueda hacer. Vamos, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora reconozco que he pecado. Me arrepiento de todo lo malo. Te abro mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria al Señor. Es la mejor decisión que has podido tomar. Sigue buscando de Dios y seguirás viendo su gloria en tu vida. Me voy a detener acá. A todos los hijos de la casa Israel Altar de Juego, el Señor les continúe bendiciendo. Y a todos los que estuvieron conectados a esta transmisión, el Señor te bendiga más y más. Yo sé que Dios te bendijo en esta noche, pero si tú le sigues dando lugar, tu vida seguirá siendo aún más bendecida por Él. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Chaito.